Víctor Ramírez, quien fue directivo más bien del Banco Nacional. A ambos buenos días. Primero, una primera lectura, una inicial lectura sobre esta directriz de pedir que los gerentes de los bancos del Estado no ganen o ganen en promedio 9.500.000 colones. Es la primera, una de las primeras acciones que realiza, por cierto, el presidente de la República muchísimo, y la ministra de Hacienda también lo anunció, Rocío Aguilar. El miércoles pasado se anunció esta directriz de reducción del salario con las distintas consecuencias. Bueno, ya se sabe lo que ha pasado en el Banco Popular, pero quisiera más bien una primera lectura sobre esta directriz. Cualquiera de los dos. Don Víctor. Bueno, es una directriz en un momento en que el país está en una crisis fiscal tremenda. Simplemente o el país se soca la faja en todos los ámbitos del sector público o lo lleva a la trampa. Y esto es una directriz que va en ese camino. Ya temas podemos hablar ahora, decir si es un salario de mercado, si no lo es, si es lo justo, si no lo es. Pero en general yo digo que quien llega a un puesto como ese y no tiene en principio el espíritu del servicio y ya ha hecho carrera y probablemente ahorros en su vida y tiene una independencia, ojalá de toda naturaleza, entre esas económica y política, pues igual no será un buen gerente. Y mentiras, y ahí está la historia de Costa Rica reciente, de que es el salario el que determina la eficiencia o la honorabilidad, ¿verdad? Es decir, hemos visto muchas cosas muy serias en la banca pública en los últimos años, y por supuesto que en las últimas décadas, y quién sabe cuántas décadas para atrás, ¿verdad? Está el ejemplo del Banco Anglo pavoroso, ¿verdad? Está el ejemplo reciente del cierre de Bancrédito, del que podremos hablar. De manera que yo creo que simplemente esa directriz va en el camino correcto de un gobierno al que le llegó el agua al cuello en el tema fiscal y que requiere enviarle a la ciudadanía mensajes muy directos de austeridad. ¿Qué dice Gerardo Corrales? Bueno, efectivamente el gobierno está en una encrucijada porque sus gastos exceden los ingresos corrientes en una suma significativa. El año 2017 fue 6.2, 6.6, dependiendo de si se mete o no las pérdidas del Banco Crédito Agrícola. Y para este año 2018 el Banco Central estima un crecimiento al 7.2%, cosa que podría incluso ser mayor porque los intereses, tanto locales como a nivel mundial, están subiendo. Y Costa Rica tiene un nivel de deuda significativo que hace muy sensible a ese tema. En cuanto al tema de los salarios y el tope, es un tema polémico, es un ajuste significativo. Sí, a nadie le gusta que le rebajen el salario. Yo en mi experiencia laboral de 30 años, nunca nadie llegó a tocarme la puerta a decirme, ¿sabe qué, don Gerardo? Estoy ganando mucho, bájeme el salario, por favor. No, porque todos creemos como seres humanos que ganamos lo que corresponde, lo que se merece, e incluso todo el mundo quiere ganar más. El ajuste es de un 40%. En promedio, los gerentes de los bancos del Estado están ubicados como en 15.5, 16 millones, y lo que se está haciendo es equipararlo al salario del gerente del Banco Central, llevarlo a 9.5 millones. Obviamente, eso no puede ser una decisión unilateral. El trabajador tiene derecho a defender su contrato, en cuyo caso yo creo, sin ser abogado, que lo que procede es una indemnización si es que los gerentes no quieren seguir laborando bajo esas nuevas condiciones. Son mensajes que se señalan o que se tiran en cuanto a austeridad, pero siempre es una polémica, porque cuando uno está en temas de recortes de gastos, uno que ha pasado por eso, tiene que estar muy seguro en qué momento está cortando grasa y en qué momento empieza a cortar hueso. Son dos cosas diferentes. Entonces, una de las preocupaciones mías es que, si bien es cierto… O sea, ¿usted cree que esto es cortar hueso? Depende, porque si yo quiero atraer talento y quiero tener lo mejor del mercado, en consecuencia, tiene que ser competitivo. Si bien es cierto, el espíritu de servicio es uno, yo creo que cada vez más es difícil que alguien vaya a laborar solamente por espíritu de servicio, siendo que en el sector público ya per se
hay un desgaste en cuanto a que hay una concepción de que todo lo que es público es malo, que todo funcionario público es corrupto, hay bullying, hay ataques personales, las redes sociales destruyen. Entonces hay que pensarlo muy bien si alguien quiere ir a laborar al sector público. Y pues yo la preocupación que tengo es que si realmente hay gente valiosa dirigiendo los bancos principales del país, pues deberían ser remunerados en función de sus competencias, en función del plan estratégico, en función de lo que el mercado está remunerando. Eso sí, garantizarse de que la persona que está ahí se lo merece, que tiene las actitudes, que se va a medir con base en una rendición de cuentas, que creo que ha sido el problema, que aquí nadie exige, aquí nadie pide, ganan súper bien, pero esa diferencia en el sector privado, que si usted no rinde, que si usted no cumple, pues rápidamente lo despiden, cosa que en las entidades públicas pues no sucede comúnmente. ¿Qué dice Víctor Ramírez? Sí, estoy de acuerdo. El tema es polémico, el tema es complejo, pero de nuevo el tema central es que Costa Rica está en un momento dramático. Hay momentos en la historia de las naciones, ¿verdad?, en las que el agua va creciendo, pero hay momentos en que llega a circunstancias muy complejas que si explotan nos lleva a la trampa a todos, ¿verdad? Y creo que estamos en un momento como ese. El gobierno tiene que enviar señales muy fuertes, porque las resistencias demagógicas y no demagógicas con el tema fiscal van a aparecer, siempre han aparecido en la historia de la humanidad. Y aquí, si el gobierno no va en la línea fuerte, esto es un tema ante la opinión pública también, es un tema ante la clase política, este es un tema que tiene muchas vertientes, una de las cuales es, por supuesto, la eficiencia y la capacidad y el salario de mercado de un gerente. Sí, pero como decía don Gerardo, pues, aquí la rendición de cuentas es virtualmente nula. El ejemplo del Bancrédito, que podríamos venir otro día a hablar de Bancrédito, que es un tema del cual no se ha dicho lo suficiente, ¿verdad? Hemos cerrado virtualmente otro banco, y yo pregunto, ¿dónde estaba CONACYF? ¿Dónde estaba la SUGEF? ¿Dónde estaban todos los gerentes de Bancrédito desde hace bastante tiempo? Porque ese banco dejó de ser banco hace mucho tiempo. Entonces, bueno, ¿cuál era el salario del gerente de Bancrédito? No sé, pero seguro era así, igual, muy alto. Se le pidió... Entre 14.2 y 16,5. Bueno, por eso, entonces sirvió para algo ese salario, que estaba correcto, digamos. Bueno, en mi criterio no. Y me parece que el país debe entrar, como ha venido entrando, a ese debate sobre las instituciones públicas, pues es un debate complejo, como en todas las sociedades del mundo. Si hay algo antiguo, es decir, casi tan antiguo como la condición humana, son los déficits fiscales, ¿verdad? Ya Aristóteles o Adam Smith, muchos siglos después, es decir, lo hablaban. Bueno, ¿por qué? Porque hay una tendencia a la demagogia y al populismo y a servirse con la cuchara grande en general de los gobernantes de la historia humana. Y Costa Rica hizo eso, y entonces ya nos llegó el agua al cuello y tenemos que hacer un cambio. ¿Será complejo el tema? Sí, siempre lo será. Es difícil, pero esa es la directriz por ahora, y ojalá que existan costarricenses que tengan la capacidad y el espíritu de servicio para que, si la gente que está actualmente no acepta eso, llegue a ocupar esos puestos como un deseo. ¿Por qué no? Como un deseo de colaborarle al país. ¿Qué es lo que dicen todos los políticos de la historia humana? ¿Verdad? Que vienen a servir. Digo, eso no lo dice ningún empresario, viene a servirse. ¿Ah? Pero ¿qué es lo que dicen todos los políticos desde hace 3.000 años? Yo vengo a servir. Bueno, la verdad es que es así o no es así. Digo, muy a menudo no es así. Vienen a servirse también, ¿verdad? Y me parece que hay momentos en la historia de las sociedades en las que tiene que haber un cambio. Este es un momento en el que Costa Rica está pasando. Gerardo Corrales. Pues yo lo que pienso es que estamos viendo una consecuencia, mas no se está atacando la causa fundamental, que yo creo es que las entidades públicas, en particular los bancos del Estado, perdieron su rumbo. No está bien claro cuál es el rol, si es un rol comercial, si es un rol en pro del desarrollo.
Y ante esa falta de una definición clara de su plan estratégico en cuanto a la visión, o sea, hacia dónde queremos llevar los bancos del Estado, cuál es su propósito, su misión, su razón de ser hoy en día, dado que el mundo ha cambiado, cuál va a ser la estrategia competitiva de la banca estatal, cuáles son los objetivos específicos de los bancos del Estado. Una vez que uno define lo que se llama un buen gobierno corporativo que tiene que surgir de su junta directiva, eso tiene que plasmarse después en un balance scorecard, lo que se llama una rendición de cuentas tal que se le pueda medir objetivamente al gerente de esa entidad si está cumpliendo o no con el alcance del plan estratégico. Y en función de eso es que yo remunero. Lo que pasa es que aquí es al revés. Se han venido definiendo salarios supuestamente porque están en competencia con la banca privada, más no hay rendición de cuentas. Por ejemplo, yo digo, ¿los márgenes de intermediación en colones son los adecuados? Obviamente no. La tasa de interés promedio del sistema financiero en colones es el 15%. La inflación es menos del 3%, o sea, tasas reales sumamente altas. Y ese mercado en el 80% lo controlan los bancos del Estado. Es responsabilidad entonces del gerente, la junta directiva de los bancos del Estado, analizar el por qué son tan altos los márgenes de intermediación en colones. En segundo lugar, venta cruzada, cross-selling, aparte del crédito, ¿qué otros servicios está desarrollando la banca estatal en un mundo digitalizado para facilitarle a los clientes el acceso a los servicios financieros? Tercero, banca para el desarrollo. Hay casi 500 millones de dólares sin colocar, durmiendo en las arcas del Banco Central o en títulos de gobierno, cuando deberían los bancos del Estado estar hoy liderando esa intermediación hacia las micros, pequeñas y medianas empresas para lograr encadenarlas con los sectores dinámicos y poder lograr permear el crecimiento a las MIPYMES. Bueno, son ejemplos a través de los cuales uno puede decir, bueno, sí, la gerencia del Banco Estatal está cumpliendo con los objetivos y si se justifica que tenga un salario competitivo de mercado porque nos está rindiendo, porque está cumpliendo, porque nos está dando más allá de lo que le pedimos. Eso es una cosa vis a vis. La otra, que me den un salario muy alto por antigüedad, por pluses, sin mayor rendición de cuentas. Justificando un poco por qué, sí, de alguna manera, entonces Gerardo Corrales sí puede merecer un gerente de un banco los 14 millones. Sí, don Gerardo expresa, es el tema central, ¿verdad? Es decir, aquí hace rato nadie cuestiona, digo, ¿para qué sirven los bancos públicos? Es decir, ¿cuál es su razón de ser? Cuando estuvieron en monopolio, pues simplemente eran los únicos, pero en el momento en que entra la banca privada, es decir, ¿cuál es el servicio que le deben brindar a la sociedad costarricense? Y cuando hablaba don Gerardo también del gobierno corporativo, pues sí, ahí comienza el problema, porque en la banca privada, pues, los representantes de un gobierno corporativo responden a los dueños, simplemente, ahí no hay mayor, ¿verdad? Y por supuesto al análisis estratégico, etcétera, es decir, que se haga. Pero ¿a quiénes responden? En general los directores, si se hiciera un análisis, un recuento por 30 años, por poner algo, ¿a quiénes respondían? Digo, ¿a qué? ¿Cuál era el dueño? ¿Cuál era el jefe? ¿Cuál era el objetivo? Ahí encontraremos de todo. Gente que respondía a sí mismo nada más. La gente era muy personal. Gente que en el fondo no respondía nada más que estar ahí un rato. Había un chiste en un banco que le decían que las juntas directivas eran como parqueos. Es decir, pasaban de un puesto, se parqueaban un rato ahí para luego ir otra vez al puesto. Bueno, es que digamos, el momento en que ese tipo de cosas se dan, y se han dado mucho, y si se analiza a qué responden, cuál es el objetivo, es decir, porque la respuesta, claro que va a decir cualquiera, yo respondo a los intereses del país, pero si vamos a leer las actas, pues vamos a darnos cuenta que eso no es así, que hay gente que o ni abre la boca o que lo que está es pensando en cositas hasta muy pequeñas, pero que el interés del país y el interés de la institución queda por fuera. ¿Usted no cree que un salario de 14 millones y 16 millones se justifica en aras de las experiencias que han habido? Pueden ser 30 millones. Digo, aquí acabamos de poner un ejemplo, ¿verdad? A mí me gusta hablar con nombres propios a veces. Bancrédito debe analizarse más. Tengo entendido, por cierto, que hay un documento de KPMG
que está en manos de la Asamblea Legislativa sobre las causas del descalabro de Bancrédito. Ojalá que eso salga pronto y le entremos a fondo, porque no puede ser que aquí se cierre un banco y nada pasa, ¿no? Como si fuera algo normal. Y ahí nos va a dar pie para estas cosas. Ya sabemos cuánto ganaba el gerente de Bancrédito. Entonces, a lo mejor puede ser 30 millones o 40 millones, lo que usted quiera, ¿verdad? Uno de los más altos ha sido el del Banco Nacional. Bueno, el gobierno de doña Laura, el de don Fernando Naranjo, ganaba 19 millones, por ahí. Cuando yo ingresé en agosto del 2015, y junto con los demás compañeros, todos estuvimos de acuerdo en bajárselo a 13.5 de los 19 millones. Luego tengo entendido que el año siguiente se le subió 1.5 millones al gerente del Banco Nacional, así que debe andar por unos 14, 15 millones en estos momentos. 14. Pero por eso, todo esto es tan relativo, ¿verdad? Tan relativo como son todas las cosas de la vida, ¿verdad? Si una persona puede tener un salario altísimo y como no hay rendición de cuentas, que es lo que don Gerardo ha expresado, porque es el tema central. El momento en que usted quita ese tema de la rendición de cuentas, pues todo es posible. Si no hay rendición de cuentas mínima para que estos parámetros de salarios y otros sean los adecuados, pues estamos dejando en manos de otros factores que en nada le sirven en general ni a la institución ni al país. Dos posiciones, o sea, porque don Gerardo sí cree que si hay una persona rinde cuentas o finalmente es un gerente que tiene que enfrentar todo lo que le toca a uno que se desempeña en un banco estatal, pues sí, de alguna manera sí lo merece, y usted dice deben estar de acorde con el mercado. Sobre el caso específico del gerente del Banco Popular, que es una institución pública pero no estatal y que no se acoge a la directriz, ¿cómo lo ven ustedes específicamente? Yo coincido con el señor presidente porque si él emitió una directriz y tiene un grupo de 3 directores que han sido nombrados por él, siendo como, digamos, la asamblea de accionistas, lo que hubiese esperado es que respondan a su criterio. El no haber acatado la directriz, alegando los directores que no la conocían, pues realmente me parece una ofensa, porque todos en el país nos dimos cuenta de las medidas, todos en el país sabemos de la situación difícil por la que estamos pasando, todos en el país andamos buscando austeridad, entonces no puede ser eso una justificación. Ahora, si el señor gerente que están nombrando en el Banco Popular se merece o no se merece los 15, 16 millones, es otra cosa. El tema es que no acataron la directriz. Pero yo quiero regresar al tema fundamental. Es como que si dijesen, es que Ronaldo, es que Neymar, es que Messi están ganando demasiado. Bueno, es que ganan demasiado porque producen demasiado. Porque se lo merecen. Porque se lo merecen, porque tienen talento, porque hay muy pocos Messi, hay muy pocos Ronaldos, hay muy pocos Neymars en el mundo. Bueno, igual debería ser, siendo las entidades más grandes del sistema con patrimonios que superan ya los $1.000 millones, en mi criterio, como junta directiva, uno debería asegurarse que lo que tiene ahí es lo mejor del talento que hay en el mercado, porque si no, nos vamos a enfocar en la cola que mueve al perro. Mi gran pregunta fundamental no es tanto si está ganando más o menos el gerente del banco, es ¿cuántos bancos del Estado se requieren? En Canadá hay un banco en total por cada 5 millones de habitantes. Esa es la densidad bancaria en Canadá. Aquí tenemos alrededor de 80 intermediarios financieros que hacen lo mismo, ¿verdad? En un mercado de 2 millones de gente que gana salarios. Para mí hay un exceso de entidades y siendo el Estado hoy, estando en una situación crítica de déficit, la discusión más de fondo, creo yo, es ¿para qué queremos 4? Ya el crédito, ojalá lo cierren, ¿verdad? Hace tiempo. Y existe Banco Costa Rica, Banco Nacional y VIXA, Banco Internacional de Costa Rica. Yo sinceramente creo que están sobrando, yo creo que el rol de los bancos del Estado se podría cubrir en una sola entidad
que en este negocio por volumen se gana eficiencia, entre más volumen se tiene, se diluyen los costos fijos, puedo ser más competitivo, aumento mi patrimonio, mi capacidad de crecimiento en crédito y los otros puedo venderlos y con esos recursos puedo bajar la deuda del gobierno que, repetimos, es alta, es del 50% del Producto Interno Bruto y lo que está haciendo es que ya los intereses sean equivalentes al déficit primario, o sea, los intereses son ya el 3.1%. Entonces yo creo que realmente hay que entrarle al tema más de fondo que es la reforma del Estado y en particular, en el caso de los bancos, determinar si se justifican o no tantas entidades. Quería hacer esta referencia. En principio estoy de acuerdo con todo lo dicho por don Gerardo. Pero en cuanto a Messi o Ronaldo, aquí estamos en esta sala rodeados de algunos personajes de alguna importancia un poquito mayor para mí que la de Messi y la de Ronaldo, para la historia universal, mucho mayor. Los otros tenían mucha fama, pero y esta gente muy a menudo anduvo endeudada. Porque los salarios que tenía Winston Churchill, por ejemplo, mientras lideraba al mundo en la Segunda Guerra Mundial y era el líder del mundo, el mundo democrático, ese era un salario que nos reiríamos hoy, ¿verdad? Es decir, la diferencia es que esto es lo público. Y si lo público perdió absolutamente toda actitud de honestidad, de servicio, pues igual, sigamos por el camino en que venimos y entremos a una crisis como la que estamos, ¿verdad? Y después que se sepa, una vez con la crisis, como la de Carazo. Entonces, ¿quiénes fueron los culpables? Y vayamos a buscarlos a las casas, si es el caso. Es decir, aquí estamos en una crisis, ese es el tema central. Si no, no estaríamos en esto. Justo, no, probablemente no lo es, y eso es tan relativo, ¿verdad? Es decir, pero no, yo no quisiera poner a Ronaldo ni a Messi como ejemplos aquí, sino a Winston Churchill o a Abraham Lincoln o a José Martí o a Benito Juárez, que es de la gente que aquí nos rodea. Lo que se está diciendo en ese sentido es que no es lo mismo hablar de un salario que puede merecerse un gerente cuando se desempeña en lo público que cuando se desempeña en lo privado. El objetivo no es el mismo cuando es un gerente de un banco privado versus un banco público. No, yo sé que hay una aberración en principio muy compleja, porque son instituciones en competencia y se requieren habilidades especiales. Es decir, yo sé que esa aberración casi no existe en el mundo, digamos, si se quiere, o ese ornitorrinco que tenemos aquí, bancario. Pero la realidad es que sí, es público, ¿verdad? Y además el tema es que tenemos un déficit fiscal gravísimo y que debemos ponerle toda la atención del mundo. Este es uno de esos temas, por eso estamos aquí hoy sentados. El presidente y ninguno anterior pidió estas cosas. ¿Por qué? Bueno, porque dejaron que las cosas siguieran. El gobierno de Oscar Arias capitalizó al Banco Nacional con 50 millones, al Banco de Costa Rica con 50 y creo que 17.5 a Bancrédito. Es decir, que ya las cosas no andaban muy bien. Estoy hablando hace más de 10 años. Es decir, ejemplos como esos podríamos, pero nadie se podría decirles por qué no se van el salario. Hoy estamos con el agua al cuello desde el punto de vista del déficit fiscal y me parece que ese es el tema central. A ver, ni Winston Churchill ni Margaret Thatcher, ¿verdad? Fueron gerentes bancarios, fueron presidentes de un Estado. Claro, fueron funcionarios públicos. Aquí el tema es que estamos hablando de banca comercial, los bancos comerciales del Estado. Entonces la pregunta es, ¿queremos o no queremos tener bancos comerciales del Estado que compitan de tú a tú con las entidades privadas, que generen utilidades? La rentabilidad que hoy tienen los bancos del Estado es ridícula, se aproxima a la inflación. ¿Y para qué es importante? Bueno, porque el Estado no puede capitalizarlos. Es a través de las utilidades en banca comercial que entonces se pueden cumplir los fines sociales. Yo quisiera un gerente competitivo en los bancos del Estado, en uno solo, para que pueda hacer mucha utilidad y que en función de eso pueda otorgar crédito y pueda a su vez canalizar recursos a la banca para el desarrollo, que es lo que realmente necesita este país para que las micros, pequeñas y medianas puedan salir, puedan accesar el financiamiento. Hoy la banca estatal tiene en agricultura y en industria menos del 10% de su portafolio, siendo que la garantía ilimitada que tienen se justificó en tiempos del año 49 en función de promover sector primario y sector secundario. El 30% hoy va al consumo.
Entonces se justifica tener bancos del Estado. Yo creo que esa es la gran discusión que tenemos que dar y que esto otro de los salarios pues es secundario a el tema fundamental de la reforma de los bancos del Estado. Muchísimas gracias a ambos. Yo sé que ya quería cerrar con algo. Víctor Ramírez es directivo del Banco Nacional y don Gerardo Corrales es gerente del Banco, del BAC San José. Regresamos al estudio principal con más información.